Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Los bolivianos hemos vivido un verdadero torbellino político durante los años 2019 y 2020. Conversaremos al respecto con Orlando Peralta, quien ha presentado recientemente un libro en el cual analiza estos 2 años tan importantes para nuestra democracia. En el Ecuador, en pocos días más, se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las cuales el correísmo busca retomar el control de ese país, mientras que las fuerzas democráticas buscan consolidar ese movimiento democrático. Para ello hablaremos con Mauricio Alarcón, uno de los principales voceros de la sociedad civil ecuatoriana. La pandemia ha impactado nuestras vidas, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de consumir. Para ello conversaremos con Roger López, director de Captura Consulting, quien nos expondrá los resultados de un estudio muy interesante que ha realizado sobre el perfil del consumidor digital. Gracias, como siempre, por acompañarnos mediante sus redes sociales. En los últimos 2 años, Bolivia ha vivido un verdadero torbellino político. Hemos tenido 2 elecciones nacionales, 3 presidentes, nos ha azotado la pandemia, crisis política, económica, social. Y vamos a conversar al respecto con Orlando Peralta, un conocido politólogo de Santa Cruz, investigador en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde también obtuvo una maestría en Administración Pública. Orlando, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Oscar, por la invitación. Bueno, Orlando ha presentado recientemente este libro, Rebelión y Pandemia, Proceso Político Electoral en Bolivia 2019-2020. Primero, felicidades, tuve la oportunidad de leerlo y me pareció muy interesante. Gracias. Orlando, si bien el periodo que se analiza en la investigación es 2019-2020, claramente estableces que el germen de toda la rebelión ciudadana y el conflicto que se produce en 2019 o que estalla en 2019 viene desde el año 2016. Sí, efectivamente, ¿no? 2019 no se puede entender sin 2016. O sea, octubre, noviembre, 2019 no se entiende sin febrero de 2016. Sin los resultados y lo que vino después. El referéndum. El referéndum, exactamente. Los resultados y la movilización, la reacción que generó ya la estrategia discursiva del gobierno de empezar a desconocer el resultado hasta llegar a noviembre de 2017 con el Tribunal Constitucional. Y lo que se generó, el tema de las redes sociales y todo lo que fue gestándose 2016, 2017, después 2018, ya, y todo este malestar, todo este encono que se fue acumulando, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque el gobierno estaba con la estrategia de justamente negar algo que ellos defienden, el voto popular. Claro. O sea, algo inaudito, inexplicable, y que yo eso lo analizaba y no encontraba, me fue difícil encontrar un análisis político boliviano justamente que haga mención con respecto a cómo se aborda teóricamente esta falta de respeto a un voto popular de un referéndum que justamente pierde el partido predominante. Y no existía, obviamente se comentaba, se decía, pero era de una manera muy superficial teóricamente hablando. Y que era inesperado que lo pierda también. Por supuesto. Y lo que sucedió después, digamos, ¿no? La gente, la academia no se discutió muy poco. Bueno, y siempre inquieto, hurgando en la biblioteca de la universidad, encuentro el libro de Robert Dahl, politólogo estadounidense muy famoso, La igualdad política. Liberal. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, un libro también, un ensayo corto como el mío, bueno, lo leo, y bueno, y ahí realmente fue como cuando uno investiga, ¿no? Estudia, analiza, encontrar un libro que realmente le diga una lucecita, ¿no? Aquí esto explica lo que quiero entender sobre lo que pasó después del 21 de febrero, y la forma de cómo se puede abordar teóricamente algo que es la igualdad política, porque ese es el concepto. La igualdad política. Sobre eso te quería preguntar, porque, bueno, sí, conceptualmente, pero bueno, no todos somos politólogos. Claro. Yo, cuando leí el concepto de igualdad política, lo traducí a mí mismo como el principio de que todos somos iguales ante la ley, que todos debemos respetar por igual la ley. Sí. Según lo que entendí en tu análisis, este es el detonante que conduce claro, al malestar ciudadano y a la rebelión claro, popular del 2019. Exactamente, ¿no? Claro, la gente no lo toma como igualdad política, y es el concepto de igualdad política, pero obviamente hay la intuición, hay el instinto de decir, señores, mi voto tiene que respetarse, porque al fin y al cabo fue un referéndum convocado por el mismo gobierno, o sea, no fue un referéndum impuesto, digamos, estaba dentro del marco constitucional, inclusive hasta hubo un rechazo para que llamen un referéndum, o sea, pero se llevó a cabo, y como dice Sartori, ¿no? Un politólogo ya fallecido,
El tema del referéndum es, es el que gana, gana y el que pierde, pierde, o sea, aunque sea con la mínima diferencia. Porque aquí hay algo interesante, algunos intelectuales, obviamente afines al MAS, decían, bueno, pero ganaron con un porcentaje mínimo, pero no importa, igual se ganó, o sea, ganó el sí. Y otros querían justificar el referéndum que fue el referéndum de la mentira, digamos, por todo lo que se vivió con el tema del caso Zapata, etcétera, etcétera. Por tanto, buscaban, ¿no? Le buscaban la explicación o la excusa para neutralizar o delegitimar un resultado que fue en el marco constitucional. Claro, y como mencionabas, convocado por el propio presidente que acaba de ganar un año antes Exactamente. una elección con alrededor del 60%, y por eso estaban tan seguros de ganar ese referéndum, ¿no? Claro, y hay algo más importante, algo interesante también de ellos, después reconocen que fue fue algo, un error táctico o estratégico, no me acuerdo qué palabra utilizan, pero bueno, eso es problema de ellos. La cuestión es que aquí lo que importa es cómo se respetan las reglas del juego, ¿ya? Y que no se respetaron, no se respetó un voto popular, algo que realmente es sagrado en cualquier país que se autodenomine democrático, en el caso de Bolivia, digamos, ¿no? Otro punto, hablando de voto, que me pareció muy interesante es cuando se hace en el estudio la comparación entre cómo votó la gente el 2019 y cómo votó el 2020. Y hay una conclusión que mencionas donde dice, el 2019 la gente vota por una razón moral. Sí. Y sin embargo, el 2020 vota por dos temas concretos, que son la salud y la pandemia. Pero ahí hay algo interesante, Oscar, porque es el tema del cómo una coyuntura política a partir de la pandemia, ya a partir de la caída de Evo Morales, de la pandemia, de la crisis económica, empieza a cambiar el escenario, ¿no? Las circunstancias, la fuerza de las circunstancias empiezan a cambiar y a generar una nueva prioridad en las personas. Ya, antes, por eso le decía, 2019 es la acumulación desde el 2016. Claro, aquí el tema era, en ese trienio era el tema de la institucionalidad, de la corrupción, pero sobre todo el respeto al voto popular. Un tema, Es como una indignación que claro, había porque no se indignación, había malestar social, respetado. que no solamente era en Bolivia. Si uno ve el mapa que yo lo menciono en el libro, también sucedía en Sudamérica, sucedía en Europa, sucedía en Asia, chaleco amarillo en Francia, en Chile, en Colombia. Evidentemente problemas específicos, pero el común denominador era la justicia social. Bueno, no, en el caso de Bolivia no era eso, pero era el tema de la corrupción y el autoritarismo. Eran como unos denominadores comunes, digamos, entre otros aspectos ya particulares de cada país. Pero en Bolivia se da eso, ¿no? Y justamente ese es el encono colectivo, ¿no? Esa es la disrupción política que genera esta movilización para llegar al 2019 y justamente ya, bueno, con las irregularidades que son denunciadas por la OEA y todo lo que se vivió en octubre de 2019, ya eso es como que la chispa, ¿no? Que prende todo. O sea, no es que algo que llegó y que nos revelamos porque queremos, no, señores, aquí hay una acumulación de hechos y de inclusión, de subjetividades políticas colectivas a nivel nacional que obviamente teníamos en Santa Cruz como epicentro. Yo estuve presente, fui para que no me la cuenten, me recuerdo la marcha que hubo en el 2018, en enero del 2018. La marcha, cuando fue organizada, fue convocada por promociones, grupos de mujeres, jóvenes, y que porque haya libertad, llegar a la plaza principal, o sea, uno se paraba y realmente era una masa humana, ¿no? Y justamente ahí, yo creo que ahí también era una forma de expresar ese encono, ya se veía venir. Era un sentimiento que la gente lo apropió, Exactamente, ¿no? un sentimiento político, ya ante el hecho de que no se respetaba el tema del referéndum y después lo que pasaba con el Código Civil, bueno, también las circunstancias que se fueron dando. Código penal. ¿No? El Código Penal, perdón, el Código Penal, el tema de los médicos, usted se recuerda también el tema del 10%, ¿no? Yo también menciono ahí al padre Mateo, fue una cuestión visionaria, ¿no? 2015 ya nos planteaba el 10% para la salud. En 2020, sin embargo, digamos, el motivo del voto cambia. Claro, el motivo del voto cambia, a mi modo de ver, interpretación, por el hecho de la pandemia, las circunstancias, el nuevo momento que se está empezando a vivir, ya el tema de la crisis económica que empezaba a generarse. Y otra cosa más, Oscar, es el tema también de que creo que es lo que yo también critico en el libro, es el hecho de que la presidenta que tenía un mandato popular, que era justamente llamar a elecciones, ella se lanza a la arena política electoral como candidata y también ahí quizás, probablemente eso ya es análisis posterior, ella también abona el terreno justamente para que la gente ya también cierta antipatía a los candidatos del campo opositor y digan, bueno, ellos quieren lo mismo, ¿cómo dice? El mal menor vuelve a ser hace catacora, o sea que de cierta manera es un juego político, ¿no? Primero hay apoyo, pero después antipatía, ahora no votaré nuevamente por el MAS porque es el que me, digamos, de cierta forma me da una esperanza de que los problemas económicos, que es lo que me está afectando, pueda de cierta manera resolverlo, ¿no? Orlando, y ahorita hablabas de oposición, realmente donde hay oposición y oficialismo. Uno de los aspectos más importantes de tu estudio me pareció todo este análisis
que se hace de cuáles son los factores que separan a los bolivianos, que nos dividen, que nos confrontan entre el campo, la ciudad, motivos étnicos, culturales. Hace una descripción muy interesante que me gustaría que la compartas. Pero también ahí me surge, ¿y estamos condenados a vivir enfrentados o hay una solución? Ese justamente creo que yo es una de las preguntas que hasta ahorita me hago, que no tengo respuesta en mi cabeza y que creo que nadie la tiene realmente, es porque estos clivajes que yo menciono, el tema de los discursos regionales, el tema del blanco, indígena, el tema del más anti-más, que son cuestiones que se activan, o sea, son latentes y manifiestas, pero se activan en cierto momento, como fue en agosto del año pasado. ¿Hasta cuándo vamos a estar condenados a no tener la capacidad de resolver estas diferencias que son las polarizaciones sociales y discursivas que hay, ¿no? Ideológicas? Una posición que uno tiene con otra, Oriente-Occidente, por ejemplo, no es todo el tiempo, pero cuando se activan realmente nos ponen a todos en apronte, ¿no? Y justamente creo yo que una de las deficiencias de nuestro sistema político democrático en Bolivia es que nuestro centro político es bien débil, es anémico. Y ahí creo que ahí es una gran falla. ¿Qué quiero decir con centro político? No es un edificio, no, es una situación donde hay instituciones públicas, hay reconocimiento, hay respeto, la legitimidad de que uno se puede acercar y puede decir, yo me siento con mi adversario, no con mi enemigo, o sea, desde ahí, desde la concepción ontológica, ¿no? Yo lo veo a usted como adversario, no como enemigo a destruir. Pero antes, perdón, de entrar a lo del centro político, que es un tema que sí me interesa tocar, lo que quisiera preguntarte es, se ve que hay gente, hay personas, líderes políticos, organizaciones políticas, que hacen política fomentando la confrontación y basan su proyección en las divisiones al interior de la sociedad boliviana. ¿Cómo ves esto? Esas son políticas, es algo que se ve claramente identitarias en el oficialismo, que tienen un rédito electoral, ¿no? O sea, son tácticas que tienen réditos electorales, que al fin y al cabo, ¿por qué se aplican? ¿Por qué se ejecutan? ¿Por qué se activan? Para beneficio electoral, ¿no? Yo hago mi rédito, construyo mi burbuja, otra vez apelo a la polarización porque es el momento donde me beneficia para justamente aglutinar y cohesionar ideológicamente a ciertos sectores que movilizan, ¿no? Porque el radical pues es el que se moviliza, el que está activo, ¿no? Y quizás al moderado puede ser que lo traiga o no lo traiga, pero es el que está ahí permanentemente interpelando al otro, ¿no? Y justamente... Pero no se da solo en épocas electorales. Claro, se da. Ya pasaron las elecciones y se sigue viendo. Claro, se da, ¿no? Porque es una forma también de mantener cierta popularidad, ¿no? Es un beneficio, pues son movidas tácticas que responden aún con la concepción estratégica para poder mantener, contener, controlar, cohesionar ideológicamente a determinados grupos y sectores populares, grupos indígenas, ¿no? O sea, no es algo novedoso, no es algo nuevo, es algo que se viene trabajando, ¿no? Y que quizás lo reactivan, lo modifican de acuerdo a los tiempos, a las coyunturas, y bueno, y es lo que permite que ciertos grupos se manejen con esa lógica de poder en clave de poder antes que en clave de construir un centro político para justamente estabilizar, digamos, o tener respeto al adversario político. ¿Pero no te parece, Orlando, que más allá de calificarlo como una táctica política, eso es algo que daña profundamente a la sociedad boliviana y que más bien hace cada vez más profunda esa división entre nosotros que nos inviabiliza, yo digo, ahí está el detalle, un proyecto común? Cuando yo digo táctica política, no necesariamente, yo si tengo una táctica, no necesariamente es para justamente pensar en una cuestión de beneficio sentido común, sino para beneficiar a determinados grupos e intereses partidarios. No importa que la táctica perjudique a toda la maquinaria, si me beneficia a mí, beneficia a mis electores, beneficia a mi partido político, a mi proyecto político, lo otro no me interesa, ¿no? Y se desinstitucionaliza la cosa, la cosa pública, y eso es lo que se ha venido perjudicando, ¿no? Ahorita yo digo, yo creo que es necesario hacer encuestas, trabajos, investigaciones empíricas en el sentido de ver en qué medida hay una confianza, por ejemplo, institucional, ciudadana con el Tribunal Supremo Electoral después de las elecciones. Ya cuando ya pasan las elecciones, termina todo, y ya las aguas, digamos, bajan en temas electorales, ver en qué medida hay una confianza, porque yo le digo, que no sé si fui ingenuo, pero yo creí que el Tribunal Supremo Electoral con Salvador Romero iba a recuperar ese centro político, iba a ser un espacio donde más allá de administrar las elecciones, pueda generar un discurso institucional que llame a las partes y que de cierta manera reconstruya el centro político con otras instituciones, con los mismos partidos políticos, y que se pueda entender, pero más bien fue diferente, ¿no? Porque ahorita en este momento hay mucha desconfianza de ambos lados, que el que pierde declara fraude. Orlando, y ahora sí vamos al centro político que has mencionado varias veces. Ahora te quisiera hacer una pregunta, hablando del centro político desde el punto de vista de aquel espacio de la moderación política, sí. ¿ya? Deliberación política. No, de la moderación.
donde se cultiva, por así decir, la tolerancia democrática con quienes piensan distinto, el debate democrático de distintas posiciones, pero obviamente siempre en el marco de la convivencia pacífica. Sin embargo, algo que es, bueno, no es solo un problema de Bolivia, pero nos interesa lo que está sucediendo en nuestro país, pareciera que no es rentable, por así decir, electoralmente hablando, la moderación ni definirse como de centro. O sea, vemos que la radicalización de las posiciones son quienes están teniendo mejores resultados electorales. Repito, no es un problema solo de Bolivia, pero aquí está sucediendo. Y parece que el mundo está así, está polarizado, ¿no? Hemos visto lo que pasa en Estados Unidos, en Argentina, pero realmente, como leí un artículo de un uruguayo, ¿no? El tema del centro político en Sudamérica, en Centroamérica, en el mundo, cada vez es más anémico, pero justamente es ahí donde está la institucionalidad, ¿no? Y la posibilidad de que nos sentemos a debatir, a deliberar, no necesariamente que compartamos las mismas ideas, sino que nos encontremos y bueno, y aceptemos la diferencia, pero resolvamos los problemas, como dice el gran politólogo Adam Przeworski, que los problemas se resuelvan en paz y tranquilidad, ¿no? Que siempre van a haber conflictos, que siempre van a haber diferencias, pero la cuestión es de qué manera somos adultos para poder entendernos y deliberar y tener consenso en determinadas cuestiones para justamente que la democracia política sea lo que prevalezca, porque uno de los factores es la perspectiva epistemológica que yo tengo, comparto con Sartori. Dice, el tema de la democracia política es condición para que haya democracia social y democracia económica. O sea, no al revés, como piensa. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero mi duda, yo no soy politólogo, pero para quienes están en el campo de la ciencia política, yo siempre los escucho, los leo, nadie duda de las virtudes del centro político. El problema es que si quienes se definen de centro y asumen posiciones moderadas, concertadoras, por así decir, no ganan las elecciones, al final se vuelven irrelevantes y entonces siempre ganan los extremos o quienes radicalizan ciertas posiciones. Está claro que vamos a seguir con este proceso donde la institucionalidad democrática cada vez se va diluyendo. No sé, ¿qué se ha estudiado? ¿Cómo revertir eso? Ahí está el gran problema, ¿no? Que ahorita está bien, el centro es una posición, un lugar, un espacio donde de cierta manera los contrarios pueden encontrarse, pero aquí la figura es en qué medida eso, cómo yo puedo representar el centro político y decir, señores, y es una cuestión ya de trabajo arduo, de cultura política, Oscar, porque también creo yo que hay mucha gente que de ambos lados, de izquierda y derecha, estar en los extremos, estar polarizados, también creo que es una cuestión emocional que los atrae, que los convoca, que los cohesiona. Y eso quizás es lo que en este momento está predominando en el sentido común de mucha gente. Aunque en el subconsciente, digamos, que consideremos de que es necesario tener un centro, construir un centro para que podamos entendernos. Es algo bien complejo psicológicamente, políticamente, culturalmente en Bolivia en este momento, porque tampoco es algo que se ha destruido de un día para otro. Esto se ha venido de cierta manera con el tiempo, ¿no? De construyendo, involucionando una involución política institucional en Bolivia, y eso se ve en las instituciones públicas, Tribunal Supremo, Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, ya las denuncias de fraude que siempre existen, una serie de movilizaciones y cosas que se ven, el no respeto, Oscar, que es lo que señalo ahí, que soy insistente, el no respeto a las reglas de juego previamente pactadas, o sea, reglas de juego en todo sentido, digamos, no solamente las reglas formales, sino reglas informales, el respeto, digamos, que hay entre las personas, son cosas que se han venido acumulando y que el MAS, de cierta manera, por justamente favorecer en su momento a Evo Morales, ha desinstitucionalizado, ¿no? Ha debilitado la institucionalidad política boliviana, a pesar que es una constitución aprobada por ellos. O sea, eso es lo paradójico. Una constitución que en el 2009 fue aprobada por ellos, impulsada por ellos, después la desconocen. Y esa situación justamente, pues, inclusive a sus mismos militantes y opositores también quizás uno dice, si él viola la norma, ¿por qué no la violo yo, digamos, ¿no? Claro, si el presidente, o sea, si el presidente lo hizo en su momento. ¿Cuál es el mensaje, no? Exactamente, ese es el mensaje que mucha gente lo consume, lo considera y lo valora, y por tanto son las consecuencias en el mediano y largo plazo. Orlando, muchas gracias, muchas felicidades, realmente recomiendo que puedan leer este libro, Rebelión y Pandemia, y felicidades por este aporte al debate público en nuestro país. Gracias, Oscar, gracias por la invitación. Gracias. Esta investigación de Orlando Peralta es muy importante para entender lo que ha sucedido en Bolivia en los últimos 2 años. Y sobre todo yo quiero plantear un concepto que es lo que él llama la igualdad política, que es aquel principio pues, de que todos debemos respetar la ley por igual.
lo que decía en la conversación que sostuvimos, el respeto a las reglas pactadas previamente. Bueno, esta es la definición del Estado de Derecho. Esa es una verdadera democracia en la cual todos estamos, comenzando por el presidente y quienes tienen el poder, limitados y enmarcados en los principios que establecen la Constitución, las leyes y las distintas normas que rigen nuestra convivencia democrática. Cuando eso se rompe, obviamente se está quebrando el orden democrático. Eso es lo que sucedió en Bolivia a partir del momento en el cual no se respetó el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, a partir del momento en el cual el propio Tribunal Constitucional que debía resguardar la Constitución la vulnera y se vuelve cómplice de la violación de la norma fundamental. Por eso es que el pueblo salió a las calles y después esto se agrava ya con un fraude electoral que hoy se pretende desconocer. Bueno, esos son los temas de fondo, las causas de fondo por la cual todos los bolivianos que queremos vivir en un país verdadera y plenamente democrático tenemos que seguir estando siempre alerta y manifestándonos a través de los distintos instrumentos que tenemos, como las redes sociales. Gracias, como siempre, por estar acompañándonos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. El próximo domingo 11 de abril se realizará en el Ecuador la segunda vuelta de la elección presidencial. Y para ello conversaremos con Mauricio Alarcón, quien es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y uno de los principales voceros de la sociedad civil ecuatoriana. Mauricio, realmente muy agradecido por aceptar la invitación para participar a tan pocos días de esa segunda vuelta en este espacio digital. Un gusto, Óscar, y siempre a las órdenes, encantado de estar por primera vez y espero que no sea la última en tu programa. Va a ser un gusto siempre conversar contigo, Mauricio. ¿Cómo llegamos a la segunda vuelta, Mauricio? ¿Cuáles son las proyecciones ya cuando faltan tan pocos días para los comicios? Para comprender, Óscar, la segunda vuelta creo que hay que hacer un poco de retrospectiva a lo que fue la primera vuelta en Ecuador, toda vez que incluso los resultados finales de quienes pasarían a competir de cara a este próximo 11 de abril tuvieron muchos tropiezos. El candidato Guillermo Lasso entró a una segunda vuelta con muy pocos votos de diferencia respecto de quien quedó en tercer lugar en representación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, si bien sus votos no únicamente representaban a estos grupos de nuestro país. En ese sentido, pues, el proceso lamentablemente tuvo cuestionamientos en cuanto a su transparencia, en cuanto a la forma en la que fue manejado por el Consejo Nacional Electoral y pues sobre la marcha se han tenido que desvanecer dudas y preocupaciones, no solo desde la sociedad civil, sino incluso desde los propios actores políticos. Finalmente, este próximo domingo tendremos a Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, su ahijado, contendiendo contra Guillermo Lasso, quien va por su tercera candidatura presidencial. Las encuestas independientes han dicho que el pronóstico es reservado, que la diferencia es mínima entre una y otra candidatura y que el resultado final no será de la forma en que al menos el correísmo esperaba y que incluso podría estar teniendo al candidato Lasso como triunfador. Mauricio, y como ecuatoriano, como alguien que desde hace muchos años viene siendo un protagonista justamente de la resistencia democrática contra el autoritarismo de Correa, ¿cómo ves qué es lo que está realmente en juego para el pueblo ecuatoriano en esta elección? La respuesta a esa pregunta es muy simple, Óscar. Está en juego la democracia. Está en juego sostener esta transición que lamentablemente inició de una manera muy tibia por parte de Lenín Moreno una vez que rompió con el presidente Correa y que aún tiene muchos temas pendientes por saldar. Está en juego la sostenibilidad democrática, la vigencia misma de la sociedad civil, de las instituciones del Estado, de todas esas instituciones que en mayor o menor medida se recuperaron durante estos últimos 4 años. No quiero decir por ello que este último tiempo ha sido perfecto, pero creo que se ha logrado mucho de aquello que entre 2007 y 2017 se perdió.
Así es que no creo que deba responder a esta pregunta, Óscar, con esos discursos largos y enredados de que está en juego el futuro del país. No, simplemente aquí estamos los ecuatorianos frente a la dicotomía de mantener la democracia o volver a poner el poder en manos de los autoritarios y totalitarios que ya nos indicaron de manera muy clara y directa cómo les gusta gobernar. Mauricio, y con esa claridad que nos acabas de responder, ¿cuál es el grado de influencia de Rafael Correa en esta elección? Bueno, en la primera vuelta, Óscar, lo vimos con muchísimo más fuerza, incluso su candidato Delfín, el señor Andrés Arauz, manejaba el eslogan de Arauz es Correa. Se metió la imagen del expresidente en la publicidad pagada con fondos públicos. Se han hecho afiches, carteles en los que se ve no solo la efigie del candidato presidencial y vicepresidencial, sino incluso la del expresidente Rafael Correa. Así es que pensar que quien hoy está de finalista para la segunda vuelta tiene independencia respecto de Rafael Correa, su círculo cercano en la organización política que lo auspicia, es bastante iluso. Correa sigue mandando respecto de sus candidatos e incluso a través de entrevistas en medios de comunicación ha dejado muy en claro que tiene un guión en el caso de que el señor Arauz gane la presidencia. Y este guión incluye, desafortunadamente, incluso la revancha, la venganza, la persecución a quienes durante este tiempo intentaron recuperar las instituciones democráticas. Mauricio, y en ese escenario tan preocupante, bueno, Correa pertenece a esta denominada corriente del socialismo del siglo XXI, al Foro de San Pablo, que ahora lo han renombrado como Grupo de Puebla para tratar, creo que, ponerle un barniz más moderado, pero actúan como una verdadera multinacional política. ¿Sienten que están tratando de interferir en estas elecciones gente como el kirchnerismo de Argentina o incluso Podemos de España, y ya ni qué hablar de Venezuela o de Cuba? Para la segunda vuelta, Óscar, bajaron mucho el perfil de esa injerencia directa de actores como los que tú mencionas. En la primera vuelta se llegó a utilizar la imagen del presidente de Argentina, Fernández, diciendo que él había comprometido vacunas para el COVID-19 en caso de que gane Arauz. Se llegó incluso a ver de manera directa camuflados como observadores electorales a los mentores de Podemos, del partido español, al señor Monedero específicamente, haciendo incluso declaraciones furibundas en medios de comunicación, violando el estatuto de observación electoral que rige cuando una persona ingresa al país en condición de tal. Y por supuesto, como bien mencionas tú, ni qué decir lo que tiene que ver con otros países alineados en este caso, que para la segunda vuelta, insisto, han tratado de bajar perfil, pero que su influencia es directa. Y creo que aquí es importante decirlo, Óscar, que específicamente se conoció a través de medios de comunicación, de investigaciones periodísticas, y actualmente hay una investigación en marcha por parte de nuestra Fiscalía General de un financiamiento posiblemente ilícito a la campaña del correísmo, a la campaña del señor Arauz, por parte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN. Incluso hemos recibido nosotros ya la visita del fiscal general de Colombia, de la persona que es segundo al mando en la Fiscalía colombiana, a entregar información que habría sido encontrada en computadoras pertenecientes a este grupo irregular. No sería además la primera vez que se ve este nivel de influencia y de injerencia, incluso con recursos. Recordemos que para la campaña presidencial de Rafael Correa en 2006 se llegó a denunciar un financiamiento directo de las FARC, que incluso en algún momento fue a través de declaraciones públicas confirmado por el mismo hermano de Rafael Correa. Bueno, eso es obviamente un grado de injerencia terrible. Estabas comentándonos algo de que Correa ya prácticamente ha anunciado un plan de venganza contra quienes en estos años en los cuales el Ecuador se liberó de ese autoritarismo, han defendido la democracia. Te comento, en Bolivia estamos sufriendo todos una especie de estado de indefensión frente a una serie de acciones promovidas por el gobierno del MAS, el movimiento al socialismo que retoma el poder y desata una especie de cacería judicial en la cual no se respetan los más mínimos
derechos fundamentales ni el debido proceso. Incluso la expresidenta Yanine Áñez fue encarcelada sin citación ni notificación previa. ¿Hay el peligro de que en Ecuador pueda suceder también un fenómeno o un proceso político así que busque imponer ese revanchismo en el autoritario si ganara el candidato Correa? Mientras Rafael Correa fue presidente, muchos de quienes trabajábamos defendiendo la democracia y las libertades decíamos que simplemente poniendo atención a su discurso era posible saber por dónde iban sus tiros. Y en ese sentido no podemos ni debemos, Óscar, cometer el error de no escuchar al expresidente Correa, quien a través de redes sociales y como he manifestado incluso a través de entrevistas que ha dado a medios de comunicación ecuatorianos, ha dejado muy claro que tiene un papel, una lista para llevar a cabo ciertas acciones de venganza, de revanchismo respecto de lo que él considera como la traición a la revolución ciudadana. En espacios mediáticos ha mencionado con nombre y apellido personas que a su criterio deberían estar privados de la libertad. Él dice deberían estar presos, no deberían estar hablando tan libre y campantemente respecto de lo que ocurre en el país. E incluso a través de su cuenta de Twitter ha llegado a utilizar videos de activistas, de defensores de libertades, de ciudadanos comunes que en determinado momento llegaron a pronunciarse respecto de la consulta popular que Lenín Moreno impulsó en 2018, diciendo que ahí están los traidores para que la patria no los olvide y tome cartas en el asunto para lo que viene después. Así es que creo que el mensaje es claro. Lamentablemente esta gente no entiende los conceptos básicos, los conceptos elementales de lo que es la democracia, mucho menos la alternabilidad, y creen que sin ellos no se puede concebir ni un modelo democrático ni un modelo respetuoso de las libertades, que todo depende de su sentimiento y de su pensamiento muy personalista, y que pues en esa línea se viene con todo en la eventualidad de que el señor Arauz gane la presidencia. Arauz, por supuesto, en las últimas entrevistas ha tratado de desmarcarse del presidente Correa con un discurso muy triste en el sentido de decir, imagínate tú, que el odio ya pasó de moda, como si la cuestión de odiar, de estigmatizar o de atacar a quienes piensan distinto, que fue una línea base en el gobierno de Correa, fuera un asunto simplemente de modas temporales. Lamentablemente para este tipo de política y de políticos el odio se vuelve un instrumento, es algo que hemos visto mucho y ahí también quería consultarte porque en Bolivia vemos mucho justamente cómo se utiliza la división, la confrontación como un instrumento de acción política, de consolidar una especie de núcleo duro de votantes. ¿En el Ecuador se ha actuado igual? Por supuesto, y esa ha sido la tónica que hemos vivido durante los últimos años. Este tipo de personas, este tipo de gobiernos, no busca la unidad del país bajo principios y valores democráticos, busca la división y la polarización, busca estructurar su poder y darle más fuerza en el odio, en el revanchismo, en ver a las personas como de otro nivel o simplemente identificándoles como enemigos, al más puro estilo del manual, recordarás tú, que estableció Goebbels en la época de la Alemania nazi como las máximas de la comunicación nacional socialista. Simplemente siguen guiones que incluso en libros ya más modernos como Cómo mueren las democracias, How Democracies Die, se puede ver claramente que obedecen a un guión específico. No en vano, estas acciones están aplicadas de una manera tan perfecta y sistemática por gobiernos como el boliviano, como el ecuatoriano en entonces, e incluso hoy en un país tan, entre comillas, distante como El Salvador, cuyo presidente está haciendo, a pesar de autocalificarse como de derecha, las mismas y específicas acciones que han llevado a cabo durante todo este tiempo los autodenominados gobiernos socialistas del siglo XXI. Mauricio, y siempre has trabajado en el ámbito de la sociedad civil. Frente a todo ese escenario y ese panorama que nos describe, y que lo comparto porque lo sufrimos también, yo te hiciera dos preguntas. ¿Hay realmente conciencia ciudadana sobre ese peligro? Y segundo, ¿cómo se explica
que porcentajes tan importantes de la población apoyen a estos proyectos autoritarios? La respuesta muchas veces se encuentra en una frase simple, Oscar, cuando se dice que la gente no come democracia. Lamentablemente, en países como el tuyo o el mío, varios países de América Latina, además, la situación económica, el desempleo, la inseguridad, la crisis en general afecta mucho el diario vivir de los ciudadanos y genera el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de estos líderes mesiánicos que lo único que buscan es imponer su tinte totalitario y personalista. Así es que ahí es cuando uno ve la forma en la que concentran un porcentaje importante de la votación, gente que está dispuesta no a que le den trabajo, sino a recibir bonos, gente que está dispuesta no a buscar oportunidades, sino a convertirse en becario de un gobierno o a buscar simplemente el camino, entre comillas, fácil de ser empleado del Estado, en lugar de buscar potenciar el sector privado como el principal motor de la economía. Así es que ahí es a donde debemos apuntar, hacerle comprender a la gente que si bien es cierto que no comen democracia, que es gracias a la democracia que pueden disfrutar de sus derechos y libertades individuales, que es gracias a la democracia que el sector privado genera empleo, o que es gracias a la garantía de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, que podemos conocer lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que ocurre con otros derechos fundamentales. Hay que generar mayor conciencia. Ya no pasa, de acuerdo con ese discurso que frecuentemente se escucha todo, por simplemente educar a la ciudadanía, sino en hablarle con claridad sobre la importancia de la democracia, de los principios, de los valores, de la libertad para el desarrollo individual y personal y, por supuesto, para el crecimiento de un país. Mauricio, muchísimas gracias realmente por esa claridad con la cual nos has expuesto la situación, la realidad y las perspectivas del proceso electoral que vive tu país, el Ecuador, un país con el cual los bolivianos tenemos tantas similitudes, y desear de todo corazón que realmente el Ecuador pueda consolidar su democracia, librarse del autoritarismo y que realmente este domingo puedan dar un paso trascendental hacia esa combinación que entendemos debe darse entre la libertad que garantiza la democracia, pero también un gobierno que genere ese bienestar y esa prosperidad que son imprescindibles para que los ciudadanos también a su vez crean en esa democracia que tanto defendemos. Muchas gracias y felicidades por todo el trabajo que siempre has hecho defendiendo la libertad de expresión. Muchas gracias, Oscar, y valga este espacio para transmitir a quienes en este momento en Bolivia están siendo víctimas de persecución por el único hecho de pensar distinto, un abrazo solidario y por supuesto el llamado a que las autoridades dejen de lado sus consignas políticas y sus ideologías para respetar la única bandera que debería importar a todas las personas por igual, que es la bandera de la libertad. Esperemos que tanto Bolivia como Ecuador en un futuro cercano podamos dedicar espacios como este simplemente a hablar de las bondades de la libertad y no a tratar de resistir a favor de la democracia a propósito de gobiernos totalitarios que siguen haciendo de las suyas en nuestra región. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias nuevamente. Lo que estamos viendo en el Ecuador va a tener realmente un impacto muy grande en las tendencias políticas de Sudamérica en los próximos años. Esta confrontación entre el correísmo, representando al chavismo, al socialismo del siglo XXI, al renombrado Grupo de Puebla, busca retomar el control del Ecuador para instaurar nuevamente ese régimen autoritario que persiguió a quienes piensan distintos. Obviamente puede encontrarse con un freno si el pueblo ecuatoriano le da la victoria a la opción democrática que representa el señor Guillermo Lasso. Esperemos que así sea, porque realmente sería una lástima que, como ya nos sucedió a Bolivia, nuevamente estas corrientes ideológicas radicales que tanto daño han hecho a nuestros pueblos, a nuestra integración como nación, vuelvan a establecer ese sistema de fomento del odio, de la división, de la polarización como un método de gobierno. También
quiero destacar lo que decía Mauricio Alarcón. No solo no es suficiente defender la democracia, por más fuerza moral que tenga esta defensa, también tenemos que tener proyectos y gestiones de gobierno que le den resultados a la población en su vida diaria, porque, como él decía, de la democracia no se come, sabemos que en el mediano y largo plazo, con democracia y libertad y con libertad y prosperidad, pero también las gestiones de gobierno de las fuerzas democráticas tienen que poder transformar la vida de la gente, mejorando sus condiciones de vida en términos palpables. Gracias, como siempre, por estar siguiéndonos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. En este espacio digital siempre estamos atentos a lo que hay de nuevo en todo lo que es técnicas y tecnología para los negocios, para los emprendimientos. Y vamos a tener una conversación muy interesante con Roger López, director de Captura Consulting, empresa que periódicamente realiza un estudio sobre el perfil del consumidor digital. Roger es un experto en marketing estratégico, en marketing digital, en estrategias comerciales. Muchas gracias, Roger. Como experto en marketing, ¿qué dicen estos estudios? ¿Hay una digitalización del consumidor y cómo impacta eso en el marketing para llegar a ese consumidor? Bueno, Óscar, primero gracias, como te decía, por estar acá. Contento de compartir esta información, compartir conocimientos que seguramente para las empresas en Bolivia ya es importante que lo vayan considerando. Mira, efectivamente hacemos un estudio cada 2 años para ir viendo cómo avanza la penetración en el consumo de medios digitales. Y justamente el año pasado, con la pandemia y con la aceleración que hay en el ámbito digital, vimos muy pertinente hacer un estudio porque creemos que las empresas tienen que comenzar a poner foco en 4 cosas. Primero, el consumidor al centro. Tienen que darse cuenta que el consumidor hoy está más empoderado que nunca, tiene información, tiene poder, viraliza la data, lo hace en momentos en inmediatez y al mismo tiempo es más exigente. Por lo tanto, yo creo que ya no es tiempo de ser improvisado y el consumidor está al centro, el consumidor tiene poder y necesitamos nosotros plantear las propuestas de valor desde el punto de vista de cualquier compañía en función a sus necesidades, expectativas y canales de contacto. Ese creo que es algo muy importante. Al mismo tiempo, es necesario que hagamos una experiencia de cliente en consecuencia de este nuevo consumidor, identificar los touch points e ir mapeando desde el punto de vista del cliente qué es lo que debemos hacer para cumplir sus expectativas a lo largo de toda su relación con nosotros. En tercer lugar, en todo ese proceso tenemos que saber agregarle contenidos y lograr un engagement con él, algún tipo de vinculación para poder acelerar las tasas de conversión y ayudarlo a que parta de conocernos, a considerarnos, a comprarnos y a recomendarnos. Entonces eso se hace con contenidos y sabiendo exactamente qué darle al consumidor en cada etapa de su funnel, de su journey. Y ahí es muy interesante, hay toda una teoría que ahora el marketing digital está estresado en conseguir porque sabe que hemos logrado mucho impacto, pero poca conversión y poco engagement. Y el cuarto ya tiene que ver mucho con la empresa hacia adentro. Y es lo que nosotros llamamos el agile marketing, es decir, la capacidad que tenemos las empresas para reconvertirnos, flexibilizarnos, romper silos, comenzar a mirar al cliente como un journey, no como áreas como contabilidad, derecho, marketing, administración, y al mismo tiempo comenzar a trabajar las estrategias de forma ágil, no de forma pesada, no hacer una estrategia al año, no repensar 3 meses las cosas y recién actuar. Mucha prueba-error y muchas actividades más tácticas, puntuales y específicas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran desafío de las empresas y bueno, ese fue el motivo que nos llevó a hacer este estudio en plena pandemia. Roger, y ustedes siempre se han caracterizado por ser una empresa que se orienta, creo, especialmente a la investigación de mercado y combinando esa experiencia con este estudio específico sobre el perfil del consumidor digital boliviano, ¿qué tan grande es este consumidor digital? ¿Es realmente una parte importante de la población boliviana la que podría ser calificada como consumidor digital? Bueno, depende. En general, a ver, nosotros trabajamos efectivamente, como tú dices, mucho en lo que es investigación de mercado porque partimos de una premisa, Óscar. No podemos pues hacer estrategias con el estómago solamente. Está bien, en algún momento funciona la intuición, pero creo que la información es lo más importante. Dicho esto, te comento que en el traqueo que vamos haciendo año tras año, en esta última medición de septiembre justamente el año pasado, dimos que el 63%
de las personas se pueden considerar en el eje consumidores digitales. Consumidores digitales no es sinónimo de personas que tienen Internet. De hecho, el acceso a Internet ya está casi llegando al 85% de la población. ¿La población total? Urbana, en el eje. Por supuesto, en el área rural se nos cae, los indicadores se van muy por abajo, pero como nosotros trabajamos en lo que es una sociedad de consumo y en las urbes del eje está la principal población de consumo, te voy a hablar un poco de ellos, que son los que nos motivan a hacer estos estudios. Aquí en el eje, nosotros tenemos 63% de los consumidores que entran todos los días a Internet y hacen un uso de varias aplicaciones. Ahora, lo llamamos a ellos consumidores digitales porque su grado de sofisticación es un poquito mayor al que tiene un acceso y lo usa de vez en cuando, y este personaje ya puede ser un consumidor, ya puede hacer compras por e-commerce, aunque todavía no lo haga. En el paso del tiempo, el consumidor digital ha ido creciendo. Hace 4 años estaba en 54, hoy está en 63. Y hemos hecho otra encuesta, te cuento que la hemos terminado en enero. Ahí ya lo tenemos en el 67%, o sea, sigue creciendo porque sigue acelerándose. Ahora, si tú me dices 2/3 de la población ya tiene Internet y lo usa de forma diaria, yo te voy a decir entonces, me parece que ya hay un mercado que está ahí disponible, habilitado y conectado. Habrá que darle una siguiente capa de ver sus ingresos, sus intereses, sus actividades. Ahora, los que realmente están haciendo consumo y compra, lo vamos a conversar seguramente más adelante, para no adelantarme, y bueno, esa es una parte mucho menor. Creo que al boliviano le falta aprender a adecuarse. Y si tengo Antes de eso, justamente te quería preguntar, dentro de esta investigación que han realizado, no sé si vale este término, me lo voy a inventar, ¿cómo son los hábitos de conexión ya, no? Del usuario de estas conexiones, de esta plataforma? No sé si ustedes han determinado para qué se conecta, qué hace cuando se conecta, cuánto tiempo pasa conectado en el día. Sí, bueno, nosotros tenemos lo que llamamos el journey de uso del Internet, ¿no? Entonces, este consumidor digital es un personaje que se levanta y ya se conecta. Sus principales puntos de conexión al inicio del día son el WhatsApp y el Facebook. De hecho, las principales actividades que desarrolla son el chat, primero, las redes sociales en segundo lugar, y cuando hablamos de redes sociales, está muy anclado en lo que es Facebook, en lo que es Instagram, y ahora está apareciendo TikTok, que cada vez crece. Comenzó desde el punto de vista de los centennials, y hoy ya los millennials los han adoptado, incluso algunos políticos lo han adoptado, así que está bastante popular. Y luego están otro tipo de consumos, como YouTube, los videos son bastante consumidos, los buscadores, Google es bastante consumido, y durante la pandemia se incrementó notablemente el consumo noticioso informativo. Entonces también el ecosistema digital ha aportado bastante a ese tipo de información. Hay, por así decir, una digitalización de los medios tradicionales de información. Hay, por supuesto, tú ves los periódicos, ves la televisión, la radio, que están ingresando a difundir a través de streaming, ¿no es cierto? Entonces colocan sus propios contenidos o desarrollan contenidos a medida. Entonces ya hay un universo de consumidores interesantes. Más del 70% de los jóvenes que están por debajo de los 45 años, más del 70% de la clase media ya usa Internet todos los días, y desde mi punto de vista, si yo tengo un producto que targetea al joven y targetea a la clase media, ya está de más esa pregunta. Bueno, te corté un poquito, estabas comenzando a hablar de e-commerce o comercio electrónico. ¿Cuánto de todos estos nuevos hábitos, y digo hábitos porque tiene razón de que quizás lo primero que uno hace cuando se despierta hoy es mirar el celular? Es increíble cómo no nos damos cuenta, pero cómo ha cambiado nuestras vidas. ¿Cuánto de todas estas conexiones que realizamos todos de una u otra forma se está transformando en consumo, en compra, en comercio electrónico propiamente? Ya, ok, ese es el tema que estábamos justamente poniendo en el análisis, ¿no es cierto? Nosotros estimamos que son 500 millones de dólares las compras que se han hecho de forma online. En ese universo... En un año. En un año, 2020. 2020. Y en 2020 esos 500 millones de dólares se han distribuido principalmente de lo que son plataformas de e-commerce como Amazon, Alibaba, Mercado Libre, Facebook, principalmente en su marketplace, o grupos de WhatsApp. Perdón, y comparándolo con años anteriores, ¿se sabía más o menos, tenían una estimación para tener una idea de cuánto ha aumentado? Prácticamente el doble. ¿Ah, sí? Ajá. La anterior medición, que estaba en el año 2018, 2019,
Para que tengas una idea, en la medición del 2019, estos personajes, usuarios digitales del ecosistema digital, consumidores, estaban en el orden del 28% que habían hecho compras online. Y en ese momento los consumidores digitales eran apenas el 59%, o sea que es más o menos la mitad de la mitad. Pero en esta última medición fue el doble, fueron 42% las personas que han comprado, 44% que han comprado online, y por lo tanto se ha incrementado la frecuencia, la cantidad. ¿Qué ha pasado, sin embargo? Bajó el ticket promedio, porque en el 2019 todo lo que es turismo y compras por Booking o por Expedia, que son plataformas de viajes y de hospedaje, cayó un montón. Entonces, y aumentaron en su lugar compras de minoreo o de pequeñas cosas como la dieta, la comida, el delivery, no deja de ser una compra online. Entonces, todo eso bajó el ticket promedio. Así que más o menos hemos pasado como de 300 a 500 millones. Y estoy seguro que tienes como clientes a muchas empresas comerciales. ¿Qué les dirías sobre el impacto de la publicidad digital? ¿Qué tanta utilidad, qué tanto beneficio les puede traer? Bueno, bastante. Nosotros hemos visto que el 89% de las personas se deja llevar por las marcas que hacen comunicación en redes sociales. De hecho, le da like a alguna marca y son seguidores. Eso no significa que son compradores, pero de alguna forma cuando le preguntas por qué, sigue la marca y ellos te dicen para apoyarla, para conocer promociones, para estar mejor informado de sus productos. Y cuando le preguntas a un consumidor cualquiera qué piensa de una marca que tiene fans o seguidores, dicen que debe ser mejor a la que no tiene. Así que no deja de ser un indicador a manejar y muy importante. En redes sociales se ve mucha publicidad, se hace el scroll de la pantalla y no molesta como uno puede pensar. En otros países como Estados Unidos, Europa, ya se habla de que es muy invasiva, de que molesta a la gente, pero aquí el 36% de las personas se declaran molestos o que la pasan sin ver. Pero hay otro 64%, ¿no es cierto?, que le da una mirada, que por ahí se siente seducido y hasta hay un 12-15% que le da clic y chequea de qué se trata. Así que no podemos decir que eso molesta. Y los influencers también han crecido un montón, ¿no? Entonces, desde las mediciones que vamos haciendo, los influencers van ganando palestra. Curiosamente, el año pasado, estos influencers que normalmente estaban muy anclados en lo que es la farándula o lo que son los presentadores de noticias, que son bastante reconocidos por la exhibición que tienen, se agregaron analistas políticos y hubo mucho, por el momento electoral, ¿no es cierto?, mucho más de estos influencers que yo los llamo más informativos y de análisis, ¿no? Y Roger, todos los estudios dicen que la pandemia ha acelerado un proceso que ya venía, pero que multiplicó su velocidad, por así decir, de implantación en la sociedad, en la vida social, que es la digitalización de la economía. Desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, pasada la pandemia, o este año está complicado todavía, pero cuando se pueda volver a la normalidad, ¿esto va a quedar, va a continuar este ritmo de crecimiento? Creo que no. ¿Por qué no? Porque este crecimiento de la digitalización en función a la pandemia ha generado en algunos segmentos vulnerables, donde la brecha digital todavía es grande, lo que nosotros llamamos el trial o la prueba. Gente de mayor edad o gente de menor ingreso, que normalmente no estaba habituada al ecosistema digital, probó, hizo una compra, le costó pero se lanzó. Ellos no van a tener necesariamente la recurrencia o recompra que a uno le gustaría y los podríamos llamar como eventuales o probadores del momento. Yo creo que ellos van a bajar, pero todo el resto, esos jóvenes o esa gente adulta que fue aprendiendo, asimilando, incorporando esto, va a seguir. Entonces podemos esperar que la tasa no siga alta, sino que se baje un poquito, pero el remanente, por supuesto, va a ser mayor al que teníamos un año atrás, sin duda. Bueno, hablas de jóvenes, hay muchos jóvenes que nos siguen en este espacio digital y, bueno, gente de todas las edades que está en el campo empresarial, en el campo del emprendimiento. Si te pidiera 3 conclusiones que quisieras compartir con ellos de este estudio que les fueran útiles para justamente todos esos nuevos proyectos o esos procesos de transformación digital de sus actividades empresariales. La primera es que no esperen tiempo, ¿no? Que ya hay una masa suficiente de consumidores, que los bolivianos nos hemos metido a la ola y está aumentando el tema de la digitalización, aunque todavía no somos consumidores expertos, pero estamos en proceso de. Por lo tanto, como desarrollar cualquier iniciativa digital toma tiempo y no es de la noche a la mañana,
tenemos que comenzar algún rato y más vale comenzar. Ya de hecho debimos comenzar antes, ¿no? O sea que comencemos más bien llamando un poco la atención, diciéndole hemos perdido tiempo, si hubiéramos comenzado antes hubiéramos aprovechado una coyuntura favorable durante la pandemia, que no ha terminado. Ese sería un tema, ¿no? Que se apuren y tomen cartas en el asunto. El segundo sería que los que ya están en el área digital desarrollando productos y servicios le pongan mucho foco al Customer Experience, ¿no es cierto?, este journey del cliente, y sean desprendidos en agregarle valor y contenido. No quieran monetizar todo, y a medida que yo le entregue a mi consumidor lo que él valora en cuanto a información relevante, útil, beneficio, él va a involucrarse, me va a recomendar y de a poco va a ir convirtiéndose a favor de mi marca y comprando mis productos y recomendando. Así que creo que no hay que ser egoísta en ese sentido y que le metan mucho foco a engagement y conversión, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, que aprovechen que repiensen el negocio. Finalmente, que repiensen el negocio, que pongan al consumidor en el centro, que lo estudien, que lo arquetipeen, que identifiquen sus dolores, sus expectativas, lo que realmente quieran solucionar y vuelquen su propuesta de valor incorporando la tecnología de la mejor manera posible para solucionar esos temas. Creo que esas tres serían recomendaciones. Buenísimo. Roger, muchísimas gracias por asistir a este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Y desde ya queda abierta la invitación para cuando tengan este tipo de estudios, que obviamente aquellos que puedan compartir en sus resultados con la opinión pública, que por favor utilicemos esta plataforma para compartir con quienes nos siguen por las redes sociales, que están ansiosos de ingresar en este nuevo mundo de la economía digital. Muchas gracias. Un gusto, el placer ha sido todo mío. Gracias, Óscar. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. La información que nos comparte Roger López de Captura Consulting es muy valiosa y nos muestra algo que yo destacaría quizás como lo más importante. No hay que perder tiempo en introducirse a la economía digital, en transformar sus operaciones hacia la digitalización. Obviamente siempre seguirá habiendo espacios para los canales de comercialización tradicionales, pero está claro que el futuro y sobre todo el crecimiento en el futuro viene por esta vía. Y es fundamental, y voy a insistir, entonces que se den cada vez mejores condiciones para que se pueda viabilizar la digitalización de la economía y convertirla también en nuevas oportunidades de creación de empleo, de crecimiento económico, de progreso económico y social. Bolivia normalmente ha venido muy atrasada en estos aspectos, el marco jurídico no acompaña, por ejemplo, no se reconoce a la exportación de software como un elemento al cual se la favoreciera con exención de impuestos. Bueno, son las cosas que tenemos que cambiar, pero al mismo tiempo tenemos una población ávida de modernidad, de tecnología, de esa ansia de estar realmente con lo último de las mejores prácticas empresariales. Les agradezco, espero que por seguirnos y estoy seguro que ha sido muy útil y será muy valiosa para todos aquellos que están en el campo del emprendimiento, la información que se ha compartido en este episodio. Muchas gracias nuevamente por seguirnos y acompañarnos mediante sus redes sociales en De Frente con Óscar Ortiz. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este nuevo episodio de Frente con Óscar Ortiz. Hemos tenido 3 temas distintos, pero todos muy interesantes, y 3 invitados que además nos han demostrado que conocen muy bien, porque viven la realidad que estudian. Orlando Peralta, un conocido investigador de la ciencia política, quien ha publicado ese libro, Rebelión y Pandemia, sobre estos 2 años tan intensos que vivimos los bolivianos 2019 y 2020. Asimismo, Mauricio Alarcón, quien desde el Ecuador nos ha comentado cómo viene la segunda vuelta electoral de esas elecciones presidenciales que son tan importantes no solo para el Ecuador, sino para el entorno político de toda Sudamérica. Y por último, un tema muy práctico para todos quienes nos siguen desde el mundo del emprendimiento, de las startups, de la digitalización. El director de Captura Consulting, Roger López, nos ha expuesto los hallazgos de un interesantísimo estudio sobre el perfil del consumidor digital. Gracias nuevamente por seguirnos mediante sus redes sociales y como siempre, les agradecemos todos los comentarios y sugerencias que nos envían.